Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. A lo largo del tiempo, la vida en la Tierra ha estado a punto de extinguirse en 5 ocasiones. La más famosa de ellas hace 60 millones de años, cuando un asteroide cayó en la península de Yucatán en México y terminó con la era de los dinosaurios. Ahí los mamíferos empezamos a dominar la Tierra y parte del fruto de esa evolución somos tanto ustedes como yo. Sin embargo, a día de hoy estamos metidos, según muchos científicos, en otra gran extinción masiva, la del antropoceno. Somos los seres humanos los que estamos modificando la Tierra y terminando con miles de especies en una especie de espiral sin fin, cuyo término la verdad que no es muy halagüeño. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, cuando la vida se extinguió. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra, antropoceno, la era del hombre. Y me gustaría decir que la comunidad científica empezó a hablar sobre este término, sobre antropoceno, por las cosas hermosas y maravillosas que hizo la especie humana. Sin embargo, se empezó a hablar de antropoceno, en concreto fue en el año 2012, porque hemos sido capaces los hombres, de ahí antropos, ¿vale? Antropoceno, hemos sido capaces de modificar la Tierra. Y muchos científicos lo que están viendo ahora mismo es que no solo hemos modificado la Tierra, sino que estamos destruyendo la Tierra. ¿Quieren algún dato que les sobrecoja? Desde el siglo XVI se calcula que hemos erradicado entre 150.000 a 260.000 especies animales. Se calcula que hay en torno a unos 2 millones en la Tierra, pues nos habríamos liquidado ya por la acción humana entre 150.000 y 260.000 especies. Y el tema es, ¿nos vamos a quedar ahí o vamos a ser tan brutos que vamos a seguir destrozando? Pues yo hace pocos días regresé del Camino de Santiago, de hacer el Camino de Santiago en España. Saben que he arrancado ahora una nueva etapa haciendo viajes de autor varios al año. Dentro de poquito me voy a Egipto. Bien, estaba en Madrid a 41 grados. Llegué con las manos hinchadas, apenas me podía sacar los anillos, no me encontraba nada bien. Bueno, dato de la Organización Mundial de la Salud, publicado en el medio oficial alemán DW. Publicado ayer el dato, la ola de calor en la península ibérica ha matado 1.700 personas. Más de 1.700 personas en apenas 10 días. ¡Qué bestialidad! Entonces, el tema aquí es el siguiente. ¿Vamos a parar o no? Porque que siga habiendo incluso negacionistas del cambio climático me parece una auténtica barbaridad. Pero una auténtica barbaridad. Hace muy pocos días Joe Biden ha dicho públicamente que va a sacar todo un paquete de medidas excepcionales para intentar paliar lo que ya se ve como una urgencia climática sin parangón. Y no es que haga más calor. Van a morir más especies, va a haber cada vez más incendios, va a haber cada vez más sequías, va a haber guerras por agua. Y todo esto va a llevar
a una extinción masiva que para muchos científicos ya ha comenzado. La extinción masiva del Antropoceno, la era del hombre. Y en vez de dejar luz y de hacer las cosas en condiciones, lo que estamos dejando tras nuestro paso es un reguero de muerte y de destrucción. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y este programa es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. El programa de hoy se titula Cuando la vida se extinguió, porque ya ha habido 5 grandes extinciones masivas a lo largo de la historia. ¿Seremos nosotros los que provoquemos la sexta? Pues a mí no me sorprendería demasiado. Para todos los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, y ahí tenéis todos los jueves salen podcasts, todos los lunes salen videos y nada. Tremendamente feliz de haber regresado a Bogotá, a mi casa, después de haber hecho esa expedición al Camino de Santiago y de enfrentarme a ese calor absurdo que es parte de esta era del Antropoceno. Feliz de arrancar todas estas expediciones junto con oyentes de este programa y con seguidores de la familia del misterio. Así que bueno, os seguiré informando sobre estas expediciones en mis redes sociales y también a través de una web que voy a crear dentro de muy pocos meses. Y arrancamos ya, sin más dilación, el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juan Jesús, un saludo para usted, para David, nuestro invitado de excepción de esta noche, para Richie en los controles, para todos los oyentes que están con nosotros en este momento a través de la señal de Caracol Radio. También un abrazo enorme para todas las personas que se conectan a este contenido a través de los podcasts que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Feliz de regresar a estudio con un tema de preeminente actualidad, como lo son estas olas de calor, Juanje, que a propósito ha estado viviendo su continente, Europa, desde hace unos días, y también las 5 grandes extinciones que han ocurrido en nuestro planeta, y desde luego intentar vislumbrar si estamos a puertas de una 6ª extinción en los próximos años. Efectivamente, 5 grandes extinciones. Algunas no está muy claro porque sucedieron a diferentes hipótesis, o sea, sí tienen una pátina de misterio, aunque bueno, el que más sabe de eso es David Tobar, que es geólogo científico y está aquí, muchos ya le conocéis, pero lo de la 6ª extinción a mí me parece la más triste, porque la estamos provocando ni más ni menos que nosotros. Pero bueno, el que sabe realmente de ciencia, de extinciones masivas, de geología en la Tierra y se dedica a eso y es profesor universitario es David Tobar, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para tu chica, para María Angélica Leal, que no ha podido venir porque estaba un poquito pachucha, así que un fuerte abrazo, María Angélica, y espero que te pongas súper bien para que vengas otro día aquí al estudio de Caracol Radio. Juan Jesús, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como siempre, un gusto estar acá con ustedes, con los oyentes, compartiendo estos temas tan interesantes. Y efectivamente hoy vamos a hablar sobre esas extinciones masivas. Vamos a ver algunos de los eventos más interesantes que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra. Y bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar estos eventos de extinción masiva como referente para aprender a ver qué no debemos hacer, ¿cierto? Y qué acciones debemos tomar para evitar una catástrofe que tal vez llegue más pronto de lo que creemos. Yo creo que vamos a arrancar, si te parece, David, por la parte noticiable de todo esto. En el año 2012 un grupo de científicos se reúne, no recuerdo en qué lugar fue, y empiezan a hablar de esto del Antropoceno, la era del hombre, y además vinculan el Antropoceno al concepto de nos estamos cargando el planeta. ¿Qué opinas de este debate científico? Yo diría que es un debate muy sano, porque algunos simplemente están diciendo ¿esto cuándo arrancó? ¿En el 1500 cuando el mundo se hace global? ¿O esto arrancó en la primera revolución industrial? ¿O esto ha arrancado en la segunda mitad del siglo XX? O sea, no se ponen de acuerdo sobre eso, pero sí parece que hay un consenso generalizado en decir
cuidadito, que esto del antropoceno lo mismo nos sale mal. ¿Qué opina David Tobar como Mira, científico y geólogo? Juan Jesús, es un tema muy interesante. Realmente cuando se propone por primera vez y es publicado en un journal científico, si mal no estoy, es un journal que publica Reino Unido, Okay. se pone en discusión este tema del antropoceno. Se empieza a sugerir que efectivamente ya la huella que deja el ser humano en la Tierra, en términos, por ejemplo, de microplásticos, de presencia de material artificial creado por el ser humano que ya está presente en diferentes ecosistemas, la gran cantidad de especies que de alguna manera han ido desapareciendo producto de la acción humana, la deforestación de grandes extensiones de terreno, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Que últimamente en la historia de la Tierra y particularmente de la historia del ser humano cuando aparece en la Tierra, que lo podemos remontar perfectamente hacia la aparición del Homo sapiens, Sí. hace 100.000, 120.000 años más o menos, Un poquito más, pero o bueno. tal vez un poco más, pero digamos que marcado desde la migración de esta especie desde el Valle de Afar, ¿cierto? Del oriente de África hacia el resto del planeta, pues comienza ya a dejar una huella que se puede estudiar y que está, digamos, afectando seriamente a varios ciclos del planeta, principalmente ciclos biológicos y procesos biológicos. De tal manera que esta idea, que en un inicio fue tremendamente loca, ustedes no se imaginan en los congresos científicos, así como cuando hacen barras de fútbol, ¿cierto? Unos a favor, otros en contra, en el coffee break, unos peleando con otros, bueno, como suele suceder con estas cuestiones tan controversiales, pues esta no fue la excepción. Pero hoy en día, digamos, segurísimo que sus autores en el momento en que se dio la publicación no pensaron qué tanto alcance pudo haber tenido esta cuestión del antropoceno. Y efectivamente ya hoy ha sido mucho más ampliado este concepto, mucho más estudiado de fondo. De hecho, se crea una comisión internacional para empezar a evaluar esos efectos. Mira, así como en el tiempo geológico, que lo vamos a empezar a ver ahora más adelante, hay diferentes periodos de tiempo, ¿cierto?, que están enmarcados por eventos característicos de esos lapsos de tiempo. Existen comisiones internacionales de profesionales de la geología, la biología, de diferentes partes del mundo que conforman, por ejemplo, la comisión del Ordovícico, la comisión del Silúrico, bueno, de todos los periodos geológicos. Okay. Ya se ha creado una comisión del Antropoceno, precisamente. No sabía eso. Sí, precisamente para empezar a estudiar y ver qué evidencia se encuentra alrededor del mundo en diferentes partes, ¿cierto? En el fondo de los océanos, en la parte continental, en los polos, de ese efecto terrible que tienen, por ejemplo, los microplásticos y muchas cosas más. Bueno, y esto de los microplásticos, con perdón, que sepan ustedes que a día de hoy vamos a hacer chichi, cualquiera de los que estamos aquí, y en el chichi van microplásticos. Cuando un día un científico me lo comentó, me quedé en shock. Pero no solo eso, y además que no sabemos qué efectos puede tener sobre la salud, sino que esta tarde leyendo datos sobre esto, sobre este antropoceno y lo que le estamos dejando a los que vienen detrás, si de repente mañana un virus acabase con toda la humanidad, lo único que quedaría del ser humano dentro de 60 millones de años que seguiría ahí son algunos trozos de plástico en el fondo del océano. Yo cuando leí ese dato me quedé realmente, 60 millones de años, y viniera aquí un extraterrestre y dijera, había aquí un cacho de plástico debajo del agua, esto de qué será, ¿vale? Y otros, por ejemplo, que me parecía muy interesante porque digamos que hay como una corriente principal que quiere que el antropoceno se sitúe en digamos, la primera revolución industrial en el siglo XVIII, mientras que hay otros que son, digamos, la minoría, que están hablando de situarla mucho más atrás, en el 8000 a.C., cuando los seres humanos crean la agricultura. Es que mira que ese paso, ¿cierto?, de los seres humanos, de ser nómadas, ¿cierto?, al ser sedentarios, al ya empezar a ocupar un terreno para a partir de ahí cultivar, ¿cierto?, luego cosechar y prácticamente depender de lo que puedan producir localmente, eso empieza a generar grandes deforestaciones, porque para tener terreno para cultivar necesitan cortar árboles. Exacto. Y claro, efectivamente esa es una cuestión bien interesante. Entonces, digamos, ¿dónde ponemos el límite? Y eso es precisamente lo que trabajan estas comisiones. Mira que, por ejemplo, estas lo que se denominan tablas cronoestratigráficas, eso suena así súper raro, pero crono, tiempo, estratos son las unidades de roca, ¿vale? Entonces es básicamente como
ordenar los eventos que han ocurrido en la Tierra a lo largo del tiempo, desde su formación hace 4.600 millones de años hasta la actualidad, y muchas de esas discusiones tienen que ver con dónde ponemos los límites, bajo qué criterios ponemos el inicio y el fin, Entonces digamos que estas comisiones tienen precisamente esa ardua labor de definir, listo, si lo vamos a establecer, porque ya hemos visto que hay X y Y motivos para hacerlo, ahora empecemos a dar los detalles de qué hay que hacer y cómo hacerlo. Yo creo que me parece maravilloso que la comunidad científica, con este concepto del antropoceno, que hay que definir en muchas cosas más, lo que esté dando en el fondo es una alerta y un aviso de decir, cuidadito señores, que se nos va de las manos. A mí hay unos señores que me caen mal, por definición, que se llaman políticos, ¿vale? En general, todos me caen mal, da igual de derecha, de izquierda, de centro, me suelen caer mal, no lo puedo evitar. Es un defectillo que tengo. Y lo que tienen ellos también, no lo sabremos. Eso es otro tema para otra noche de misterio, ¿sí o no? Muy bien. Eso. Lo hacemos en oculto tras la sombra, que de aquí me echan. Pero bueno, en general los políticos no me caen bien. Y es que me parece increíble porque la comunidad científica, en un consenso muy, muy amplio, lleva, yo diría que no años, décadas avisando de señores que nos comen lobo, que llega el cambio climático, señores que nos comen lobo. Y hace pocos meses, cuando se publican un montón de miles de artículos y se ponen encima de la mesa, y hasta hace poco se decía que el punto de no retorno, porque estaría en torno al año 2048, que habríamos elevado la temperatura de la Tierra 2 grados desde la era industrial del siglo XVIII, y eso empezaría a provocar superincendios, olas de calor absurdas, superhuracanes y una cantidad de cosas que acabarían con la vida de miles de personas. Y fijaros en el dato que os acabo de dar en la introducción del programa. Organización Mundial de la Salud, dato de hace un día, publicación en DW, el medio oficial del gobierno alemán, 1.700 fallecidos, más de 1.700 fallecidos en esta última ola de calor en la península ibérica, en España y en Portugal, con infinidad de incendios, además, sin parar. Y lo que nos dicen estos últimos estudios es que de 2048, nanay, que o nos ponemos seriamente a reducir la huella de carbono, o estos superhuracanes, superincendios y olas de calor que matarán miles de personas, lo mismo son en el 2035. Estoy diciendo una cifra por decir, pero es que el 2035 o el 2038, con perdón, es pasado mañana. Y tú que eres geólogo lo sabes mejor que nadie. Claro, y efectivamente, digamos, los tiempos aquí son cruciales, ¿no? Y es que, mira que revisando dentro de la literatura científica hace poco, se publica más o menos a inicios hace más o menos como un mes, pongámosle, la primera evidencia ya fáctica de microplásticos en los mares de la Antártida. No. Sí. No se había detectado, antes se venía estudiando más o menos desde los años 2005-2006, haciéndole rastro, no se había detectado, se está haciendo monitoreo, no se había detectado, ya por estudios recientes de exploración se han encontrado estos rastros de microplásticos en el océano Antártico. Hablábamos de hecho hace unos minutos, Juanje, precisamente que otras variables que a veces no se consideran, digamos, como relevantes, ¿verdad? Como a gran escala, pueden también influir seriamente en estos cambios climáticos, ¿cierto? Digamos, entendamos el clima para hacer una diferenciación. Normalmente cuando nosotros hablamos entre nosotros, con nuestros amigos, con la familia, decimos, hoy el clima está como feo, ¿cierto? O sea, que está lloviendo, que está haciendo mucho frío, pero realmente el clima hace referencia a las variaciones de esas variables meteorológicas en periodos largos de tiempo, ¿vale? Decenas de años, miles de años, cientos de miles de años o inclusive millones de años, tiempos largos. Normalmente cuando nos referimos a esas condiciones meteorológicas son del tiempo meteorológico, okay, ¿vale? Alta humedad, radiación solar, vientos, etc. Entonces digamos que aquí hay que tener datos, muchos, en largos periodos de tiempo para empezar a ver tendencias. Y efectivamente, por ejemplo, lo del CO2, se tienen mediciones desde el siglo XVIII, ¿cierto? Hasta la era industrial, sí, hasta la actualidad, precisamente de cómo han ido incrementando esos niveles. Y hay algo bien interesante, y es que cuando uno empieza a ver la historia de la Tierra y empieza a correlacionar la cantidad de emisión de CO2 a la atmósfera con las variaciones de temperatura global,
Sube el CO2, sube la temperatura. Clarísimo. Baja el CO2, baja la temperatura. Entonces se solapan muy bien esos picos y esos valles de temperatura y emisión de CO2, de tal manera que esa es una de las variables a considerar. No es la única, hay muchas otras y de hecho las vamos a ir explorando a lo largo del programa de hoy para que entendamos un poquito, digamos, la complejidad de esto y también cómo precisamente podemos, revisando la historia de la Tierra, aprender para poder tratar de subsanar un poco el presente y el futuro. Efectivamente, de no equivocarnos, porque las extinciones de las que luego nos vas a hablar más tarde, estas 5 grandes extinciones, bueno, pues el hombre no pintó nada, porque el hombre no existía, ¿vale? Básicamente, no existían los seres humanos. Pero en esta sí, y en esta hay una correlación directa entre lo que está haciendo el ser humano y lo que está sucediendo en el planeta. Mira, aquí entre datos, por ejemplo, que apunté esta tarde, tenía uno por aquí que era bastante descorazonador. Organización de Naciones Unidas, desde el año 2015 hasta ahora hemos talado 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas. O sea, eso es una hiper mega bestialidad. O sea, es el pulmón del planeta y nos lo estamos liquidando. Y luego otra cosa, y tú que has estado en la Antártida investigando con expediciones científicas, una cosa que se llama la acidificación del océano. De los océanos. Porque el mecanismo por el que sale por el que tenemos oxígeno, en gran medida depende de diferentes algas, como son las diatomeas o de otro tipo de elementos que son marinos. Bacterias, correcto, exactamente. Mira que hablando precisamente con María Angélica sobre el tema, estamos discutiendo ese efecto tan tremendo de la acidificación de los océanos. ¿Cómo se hace el proceso de acidificación? Básicamente es cuando hay un exceso de carbono en la atmósfera, ¿cierto? Eventualmente se producen precipitaciones, lluvias, ¿cierto? Y se empieza a cargar el océano también de carbono. Entonces empieza a aumentar la concentración de carbono en el océano. Esto eventualmente puede ir alterando los ciclos, digamos, de circulación del océano, ¿verdad? Y puede ir afectando seriamente los hábitats de estas partes del planeta. Entonces, digamos, las algas se empiezan a ver seriamente afectadas. Otras especies, por supuesto, también lo hacen. Y, por ejemplo, en el caso de las algas, no solamente los árboles, las algas, las cianobacterias, otros organismos y microorganismos contribuyen muchísimo a la captura de ese CO2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Capturan ese CO2, que es como su alimento, su manera de producir energía para su metabolismo junto con la radiación solar, y liberan oxígeno, así de manera, digamos, sencilla. Es mucho más complejo, pero es, digamos, así explicado sencillo, ¿vale? Cuando empiezan a morir o acabarse súbitamente esas grandes poblaciones de seres vivos que capturan el CO2 atmosférico y lo transforman en el oxígeno, empieza a haber exceso de CO2 y empieza a haber disminución de oxígeno en los océanos. Entonces empiezan a volver anóxicos, ambientes anóxicos, ¿cierto? Claro, sin oxígeno en los océanos disueltos, otras especies empiezan a morir. Al haber más CO2 en la atmósfera, empieza a aumentar la temperatura. Al ir aumentando la temperatura global, se empiezan a derretir los casquetes polares. Al derretirse los casquetes polares, empieza toda esa agua dulce a llegar a los océanos. Eso cambia la salinidad. Al ir cambiando la salinidad, las especies de la cadena trófica, o sea, la cadena alimenticia, empiezan a ir cada vez más profundo en el océano, y otros organismos que dependen de eso no van a encontrar alimentos. Mejor dicho, todo esto desencadena, esto es un despelote completo que a veces no, digamos, como que no somos conscientes de la situación, no somos capaces de hacer, es como de imaginar todas esas variables. Esto es como lo de las fichitas del dominó, que tienes la primera y no te das cuenta que si la tiras se caen 7.000 y al final se monta la catástrofe brutal. Y luego nos vas a decir la guinda de la guinda, luego nos vas a hablar del permafrost, que eso sí que da miedo. La era del antropoceno, el hombre como gran dominador del mundo, como gran dominador del planeta, y después de miles de años de nuestra acción humana, la gran destrucción. Para muchos científicos, el comienzo de la sexta extinción masiva en el planeta. Y estamos hablando con el científico y geólogo David Tovar, que nos estaba hablando de toda esa serie de fichas
del dominó que pueden hacer que la debacle llegue antes del año 2048 si no nos ponemos las pilas y serios con esto. Y además de que no cesan las emisiones de CO2, luego también le podemos preguntar a David qué opciones habría de remediar esto, ¿vale? Según la ciencia según la ciencia, sí, pero pasa que la ciencia muchas veces depende también de opiniones políticas, nos guste o no, ¿vale? Eso no se puede evitar. Pero bueno, luego preguntaremos sobre eso, pero hay una última ficha, ¿vale? Que me gustaría preguntarle, porque hay algunos científicos que están muy alarmados, y esa ficha se llama permafrost. David Tobar, ¿qué es el permafrost y por qué esto podría hacer que este evento en el que la temperatura de la Tierra subiera a 2 grados y empezara a ser un problema ya terrible y meternos en esa gran extinción masiva? ¿Qué es el permafrost y por qué puede desequilibrar esta balanza? Bueno, básicamente el permafrost que está aquí en el planeta Tierra es un tipo de suelo. Es un tipo de suelo que se caracteriza porque es un suelo congelado. De hecho, tiene toda la misma caracterización de los demás suelos, ¿verdad? Tiene un sistema de clasificación y se caracteriza porque aquí en la Tierra, y digo aquí en la Tierra porque en Marte también hay permafrost y en otras partes del sistema solar hay permafrost, pero aquí en la Tierra está ubicado principalmente en las zonas polares y circumpolares. Bien, por ejemplo, encontramos permafrost tanto en el polo norte como en el polo sur. Siberia, ¿no? Creo que tiene en la región de Siberia, ¿cierto? Que está, digamos, inclusive por debajo del círculo polar ártico, pero las temperaturas son tan bajas que se han encontrado varias extensiones de permafrost, inclusive un poco más hacia el sur de esos meridianos tan septentrionales. La cuestión es que el permafrost alberga gran cantidad de metano. El metano aquí en la Tierra está principalmente en forma gaseosa. Bueno, y el metano lo producen aquí en la Tierra varios procesos químicos, biológicos y geológicos. Geológicamente hablando, el permafrost se puede producir, por ejemplo, en erupciones volcánicas. O sea, los volátiles que están disueltos en el magma, una vez llegan y comienza a haber erupciones volcánicas grandes, ese CH4, que es el metano, puede estar yendo a la atmósfera, ¿cierto? Por procesos biológicos, muchos microorganismos dentro de su proceso metabólico, ¿verdad? Como que comen y excretan metano, ¿vale? Los famosos pedos de las vacas. También. Que ahí está un documental que se llama Conspiracy sobre esta historia. Bueno, hay mucho metano. Entonces, esas son fuentes de metano que a la final, como es un gas, pues termina yendo a la atmósfera. ¿Cuál es la cuestión? Que el metano, junto con el CO2, también son gases de efecto invernadero. Y por supuesto, si hay gran cantidad de liberación de metano en tiempos cortos, geológicamente hablando, de decenas de años o de siglos, porque uno habla de la historia de la Tierra de 4.600 millones de años, y uno dice 2, 3, 4, 5 siglos, nada. Eso es nada, es un suspiro en la historia de la Tierra, ¿cierto? Okay. Entonces son tiempos muy corticos. Y esto hace que efectivamente las condiciones vayan cambiando. Entonces, por ejemplo, la gran cantidad de metano que hay albergado en el permafrost de Siberia, si es liberado de manera súbita, en cuestiones de siglos o de decenas de años, esto efectivamente va a ser una variable fuerte que va a influir en ese débil equilibrio climático que está siendo afectado permanentemente. Entonces eso es que tener en cuenta. En la Antártida, estábamos hablándolo de hecho hace un momento, también hay hielos, suelos congelados, hay permafrost. Y también se está derritiendo bastante rápido. De hecho, pronto saldrá ya un reporte preliminar del estudio que se está haciendo desde la Universidad de Alcalá de Henares con el profesor Miguel Ángel de Pablo Hernández sobre la variación de permafrost en la parte de la península y en la parte insular de la Antártida, en la isla de Decepción, en la isla Rey Jorge. ¿Y más o menos se puede chivar algo de lo que...? Sí, no, digámoslo, sí, o sea, es bastante el deterioro del permafrost y las predicciones no son para nada alentadoras. Dios santo. No es que nos queramos poner aquí apocalípticos, Juanje, para hacerle la precisión también a los oyentes antes de que nos comiencen a escribir algo por el estilo, pero precisamente sobre lo que estaba hablando David, Juanje y oyentes, estaba aquí dateándome, y es que aproximadamente el 60% del calor que producimos en nuestro planeta y del 40 al 50% del dióxido de carbono va a parar al océano Antártico. David tuvo la oportunidad de visitar esta zona del planeta a comienzos de año. David, ¿qué variaciones vio usted en el clima como tal, en el ecosistema en esta parte del mundo?
Pues bueno, algo de lo que comentábamos en la octava expedición de Colombia a la Antártida, que fue con todo este apoyo que dio el Programa Antártico Colombiano y haciendo este proyecto de investigación sobre extremófilos. Nosotros estamos concentrados en la composición química de las rocas de la isla volcánica de Decepción y en los posibles microorganismos que existan dentro de esas rocas. Un extremófilo es un bicho que aguanta unas temperaturas absurdas, de frío, calor, de todo. Son microorganismos que tienen adaptaciones precisamente o que necesitan de condiciones que entre comillas llamamos extremas, ¿cierto? De muy bajas temperaturas o muy altas temperaturas o mucha acidez o mucha presión, mucha salinidad, ese tipo de cosas. Y hablando con colegas meteorólogos y con otros colegas geólogos y también del área de la biología, que han ido muchas más veces a la Antártida y que han hecho, digamos, un trabajo de monitoreo mucho más largo, nos comentaban que la vez pasada, hacia inicios de febrero, finales de febrero, estaban haciendo unas temperaturas considerablemente altas para ese periodo. Efectivamente, uno está en verano, ¿cierto? O sea, sí. No hay, digamos, poca nieve. Tuvimos la fortuna, que es muy bonito ver a la Antártida cubierta de nieve, por supuesto, y tuvimos la fortuna de ver la isla cubierta de nieve, pero, digamos, hubo días en que el máximo de temperatura llegaba a los 4 grados Celsius. Los 4 grados Celsius para la Antártida es caliente, es bastante caliente, uno está en el Polo Sur, ¿sí? A pesar de que está en verano. Y eso obedece en gran medida a que gran parte de la roca que antes estaba cubierta por nieve o por suelos congelados, ¿cierto? Al irse derritiendo, o por capa glaciar permanente, ¿verdad? Al irse derritiendo, la roca queda expuesta y ya ese hielo que sirve, digamos, como espejo y que hace como rebotar esa radiación nuevamente hacia el espacio, ya no está. La roca empieza a absorber ese calor y empieza a generar lo que denominamos en ciencia un feedback positivo, un proceso de realimentación positiva. Más calor, más deshielo, mayor radiación, mayor absorción de calor, más deshielo y así continuamente. ¿Sí? No, pues es muy Entonces digamos que de alguna manera sí es preocupante, pasa en el Polo Sur, pasa en el Polo Norte y bueno, aquí es donde hay que empezar a tomar, digamos, ya acciones más concretas. Que si bien está, y lo que tú mencionabas, Juan Jesús, es muy importante, si hay advertencias que se han hecho de la comunidad científica permanentemente, pero es que hay que tomar acciones en serio, grandes, a gran escala y pronto, por una razón. Porque tal como hemos visto en la historia geológica, las especies pueden desaparecer, ¿cierto? Y la Tierra va a seguir. Es decir, con o sin nosotros, la Tierra seguirá. Pero estas acciones las debemos tomar no porque la Tierra se vaya a acabar, no va a ocurrir, la Tierra seguirá, pero los que sí nos vamos a terminar fregando la vida es la especie humana, ¿cierto? Nosotros como seres humanos tenemos que pensar en cuidar nuestra casa porque de otra manera los primeros perjudicados seremos nosotros junto con otras especies que habitamos el planeta. Entonces es ahí donde hay que generar conciencia rápido y de manera efectiva. Pues yo opino exactamente igual que tú. A mí, con sinceridad, esto me preocupa muchísimo, ¿vale? Sobre todo porque no ha habido voluntad política, porque veo que los políticos están todos mirando unos para un lado, otros para otro, y luego un tema que es triste, pero que es cierto. Más del 80% del CO2 y de los gases de efecto invernadero lo emiten los países del G20. Con lo cual mañana en Colombia vamos todos en bicicleta y no sirve para nada. Y en cambio, si solamente 5 países del mundo, como son Estados Unidos, China, la India y Rusia, ni siquiera 5, 4, dejaran de emitir CO2, esto cambiaría de forma radical. Pero ¿quién los convence? Ese es el gran problema. Bueno, luego vamos a hablar de posibles soluciones y a meternos en la historia de esas 5 extinciones masivas, ¿no? Pero creo que a esto hay que darle un final hablando de posibles soluciones a esta 6ª extinción. ¿Esta extinción masiva a qué especies afectaría más? Pues mira, Andrés, es una pregunta muy interesante y esta cuestión de la extinción, de la denominada 6ª extinción masiva, que sería, digamos, como la que algunos científicos y alguna parte grande de la comunidad científica está proponiendo, otra, hay que decirlo, no está de acuerdo con esta propuesta, afectaría principalmente a especies marinas. A ver, hay que hacer una comparación, ¿verdad? Y digamos, imaginarnos primero que la Tierra está cubierta en gran medida por agua, ¿verdad? De tal manera que la gran diversidad de seres vivos que hay en el planeta Tierra están también en el océano. Y debido a las condiciones
que están cambiando tan radicalmente. Son especies muchas veces que son muy susceptibles a pequeños cambios de temperatura, de acidez, de las corrientes oceánicas, de salinidad, etc. Entonces, digamos que siempre, y como lo vamos a ver ahora más adelante también en las otras extinciones masivas, esas especies marinas serían, digamos, grandes perjudicadas. Por supuesto, también especies continentales, incluidas el ser humano, se verían seriamente afectadas porque se empiezan a alterar muchas variables y muchos factores del tiempo. Estuve leyendo esta tarde y hablaba también de que los científicos hablan de los invertebrados, o sea, como los que están pereciendo son muchísimas de las especies que desaparecen. Sí, toca tener un ojo clínico y permanente en ese monitoreo de qué especies están en vía de extinción, cuáles realmente se han extinto. Y ahí es donde, digamos, la comunidad científica no se ha puesto totalmente de acuerdo para realmente hablar de una sexta extinción masiva. Por una razón, y es que no hay que, con este tema que es tan delicado, porque requiere realmente toda la atención. Si uno empieza a exagerar las cosas, ya los tomadores de decisiones, que es donde viene la cuestión crítica, empezarán a decir, vean, esto es realmente muy exagerado, no va a ocurrir nada, y no se van a empezar a tomar decisiones. Por eso hay que manejarlo con un muy buen tacto y realmente con datos. Mira, a mí esto ¿sí? me recuerda a la película No mires para arriba, ¿no? Don't Look Up. Sí, o sea, sí, sería así. O sea, un grupo de científicos con los datos matemáticos encima de la mesa y los políticos diciendo, va, este tío es un exagerado. O sea, exactamente. Si no, realmente no es tan grave. Hay cosas más importantes como el concierto de tal fulanito. Pues mira que paralelo a esto, no sé si ustedes vieron, los oyentes seguramente están ahí pendientes en redes sociales, habrán visto, cuando empezó a ocurrir ya la etapa final del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ¿cierto? En paralelo, que también se volvió muy tendencia en redes sociales, hubo un gran número de científicos, sobre todo en Estados Unidos, haciendo protestas como que, oiga, párennos bolas, pónganos atención, que es que esto del cambio climático es serio y toda esa cuestión. Digamos, de alguna manera como dando a conocer en la realidad, en el mundo real, esta problemática que se vio en esta película, ¿cierto? Sí. De no mires hacia arriba, que es eso. Oiga, hay una cuestión grave que los datos nos están diciendo que está ocurriendo esto y esto. Claro. Podemos preverlo, ¿sí? Podemos tomar acciones para prever esa catástrofe. Y bueno, ahí es donde viene el tema político, que es importantísimo también. ¿Qué más preguntas hay? Aquí Manuel Cárdenas nos pregunta lo siguiente: ¿qué acciones podemos tomar en este momento para intentar frenar los aspectos que conllevan el cambio climático, o este es un proceso irreversible? Esa pregunta... Mira, eso es una excelente pregunta y no lo sabemos realmente. No sabemos si estas cuestiones que están ocurriendo hoy en día sean reversibles, si se toman acciones en cortos o largos periodos de tiempo, ¿sí? Lo que sí, de alguna manera, sabemos es que reduciendo algunas, digamos, grandes cantidades de emisiones de CO2 a la atmósfera, de metano, ¿verdad? Restituyendo los terrenos que han sido utilizados para, por ejemplo, sembrar la palma, para donde se extrae el aceite de las palmas, ¿verdad? Que son los denominados desiertos verdes, porque uno lo ve desde las fotografías aéreas, ¿cierto? Desde satélites, extensiones grandísimas con estos cultivos, que es donde se extrae el aceite de palma, ¿cierto? Pero a la final, ecosistémicamente, eso es un desierto, es decir, muchas especies se ven apartadas de esos ecosistemas porque no son los árboles nativos de ese lugar, ¿sí? De todas formas, yo creo que creo que la respuesta es muy compleja, y te voy a decir por qué, desde mi punto de vista. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea estuvo discutiendo hace muy pocos meses si se ponía la energía nuclear como energía verde. Al final no se pusieron de acuerdo y tal. Otra cosa, el tema de el gas como energía verde. ¿Por qué? Porque ni la energía nuclear ni el gas emiten CO2. O sea, tú tienes una central nuclear, creo que el gas a lo mejor, pero se emite muy poquito. Pero una central nuclear no emite CO2. El problema es el siguiente: la pobreza energética es pobreza de vida. O sea, si tú no tienes... O sea, la gente está escuchando este programa de radio porque tiene un computador, o porque tiene un celular, o porque tal, y tenemos aquí un computador, y necesitamos tener un carro para ir de aquí a Medellín.
Y eso hace que la economía se mueva y que tengamos plata y que podamos estar bien. Si tú dices de repente, venga, pobreza energética, todos en bicicleta, fuera computadores, no vemos la tele y tal, vale, pero te mueres de hambre. Claro. ¿Vale? Y vivir pobre y pasar hambre, pues tampoco es agradable. Entonces el tema es, ¿cómo somos capaces de mantener la industria sin emitir CO2? Bueno, los señores que están invirtiendo miles de millones de dólares ahora mismo en esto, ninguno de ellos es tonto, Bill Gates y Warren Buffett. ¿Por qué? Porque los chinos ya han aprobado un presupuesto de miles de millones de dólares para crear un tipo de centrales nucleares nuevas que son muy pequeñitas, que están interconectadas y que además no utilizan agua, utilizan sal. Una cosa súper loca. Es una patente china, van a crear una barbaridad. Bill Gates y Warren Buffett quieren crear una tecnología similar y hacer centrales nucleares pequeñitas para interconectarlas con nuevas tecnologías donde que una central nuclear explote sería muy complicado y además si explotara pues sería muy pequeñita y tal. Entonces mucha gente dirá, pero mira el bruto de Juanje, si ya pasó con Chernóbil y Fukushima. Sí, pero es que es mejor perder Chernóbil y Fukushima que el mundo entero. Cuidado con esto. Porque estamos ya con la barca al cuello. Sí, estamos, digamos, con lo que se llama el reloj de la medianoche o los, ¿cierto? Sí, estamos como a 3 segundos de irnos al carajo. Por ahí va la cuestión. Entonces, un segundito, es muy complejo por eso, ¿vale? Y efectivamente hay que hacer un buen manejo de los residuos nucleares. Llevarlos, por ejemplo, a hacer un agujero enorme en un sitio que sea granítico, donde no pueda haber sismos y tal, historias, y no echar los residuos nucleares como se hacía antes al mar y cosas así que son auténticas barbaridades, ¿vale? O sea, si hay una parte de la comunidad científica que está hablando de esto y además políticos que lo apoyan. Pero luego hay otra cosa que es muy importante. Se llama la paradoja francesa. Los alemanes, por presión popular, quitaron todas sus centrales nucleares. Quedan un par de ellas que van a liquidar ya. Vale, la energía en Alemania cuesta el doble que en Francia. Francia, que sí invirtió en nuevas centrales nucleares, le vende energía a Alemania y a España, claro. Está exportando energía sin emitir CO2. Y entonces, estará diciendo la gente, pero es que el bruto de Juanje no sabe que hay energía eólica y hay energía mareal, energía o solar y tal. Vale. Señores, hagan todos los cálculos que quieran, que ya los ha hecho un señor que se llama Bill Gates. No da la energía eólica y solar para mantener el desarrollo industrial del mundo. No da, matemáticamente no da. O sea, tendríamos que empezar a quitar selva y monte y poner placas solares, a ver, no da. O sea, y es más, España es uno de los países más adelantados del mundo en energía renovable. Y hace unos años se rió un senador norteamericano de eso, de mira los españoles, toda la pasta que han invertido y tal, pero esto no da. Entonces, ¿hay que seguir invirtiendo? Obvio. Ojo, que el impacto cero no existe. Porque si tú quieres hacer con energía eólica y solar 1000 cosas, vale, necesitas, ¿cómo se llama esto que extraen de Bolivia? Litio. Te hace falta un montón de litio. Y el litio pues está en Bolivia y ahora hay una barbaridad de litio en Afganistán. Ya el gobierno chino se ha hecho amigo de los talibanes, de aquí no pasó nada, tú me das a mí el litio y listo. O sea, esa es la realidad geopolítica que hay detrás de todo este juego. Y entonces pues hay gente que me criticará, insultos @Juanje Vallejo, no hay ningún problema. Yo sí soy de los que opinan, por lo que ha leído y tal, que, o sea, porque esto yo sí es una emergencia, o sea, hay que empezar a cerrar cualquier central que sea con carbón, el petróleo, todo esto, o sea, es que nos vamos al carajo. ¿Pero qué? ¿Apagamos los computadores y apagamos la tele y lo apagamos todo? Y cerramos el ascensor y si vives en el 9º, macho, te tocó andando. No funciona. Nos morimos de hambre. Y mira que la economía hay que mantenerla. Claro, totalmente. Y ahí es donde viene, por ejemplo, un factor económico que es interesante y es el crecimiento poblacional. De hecho, por ejemplo, tú en España debes conocer que uno de los países que actualmente tiene un serio problema en cuestión poblacional, por ejemplo, en donde no hay personas jóvenes
es España, Sí. que tiene una tasa de crecimiento muy bajita. Entonces, digamos, las proyecciones tampoco son alentadoras. ¿Por qué? Porque para tener gran cantidad de recursos hay que tener un crecimiento poblacional acorde para generar económicamente mayores ingresos. Sí, pero eso se suple de una forma muy fácil, ¿sabes cuál? Trayendo inmigrantes, porque hay países a los que les sobra población. Listo, pero digamos yo Eso lo no quiero entiendo. ver de una Sí. perspectiva mucho más global. ¿Cuál es la cuestión? Que el crecimiento poblacional es descomunal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, podemos reducir las emisiones de CO2, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para poder tener cultivos que puedan suplir la necesidad alimenticia de ya no de 7.000 millones, sino de 8.000, 9.000, 10.000, 12.000, 15.000 millones de personas, que eso no es tan loco. Si nos volvemos al 2100, estamos hablando de una cantidad tremenda, ¿cierto? Las proyecciones indican que va a ser sustancial, casi el doble de lo que actualmente es, que es muchísimo, Es una barbaridad, ¿verdad? sí. O sea, hablemos de 15.000 millones de personas, es un número grandísimo, ¿verdad? Entonces tendremos que empezar a quitar terreno de bosques para empezar a generar cultivos, ganadería, ¿cierto? O sea, son tantas cosas al tiempo que, precisamente como nos preguntaba el oyente, se hace muy difícil ver esas tendencias hacia dónde van y sobre todo determinar los tiempos. Puede que ocurra, como estábamos hablando ahora, que ocurra mucho más temprano de lo que se tenía previsto. Y efectivamente, y tener mucho cuidado con el incremento de población, porque la Tierra es finita. Los recursos son finitos. Tú no le puedes dar de comer a 40.000 millones de personas. No es viable. ¿Vale? O sea que, señores, ámense, pero tengan menos hijos. ¿Alguna pregunta? Nos hemos ido mucho del tema y no hemos hablado. He provocado un ataque de risa. Nos hemos ido un poquito del tema, pero creo que esto es actualidad y que es bonito que lo hablemos con un científico. Yo de ciencia no tengo ni idea, por eso está aquí David Tobar. De geopolítica sí leo mucho, y hasta mi último libro pues he escrito mucho de geopolítica. Alejandro Bernal. Precisamente sobre lo que estábamos hablando hace unos instantes, Juan G. y David, aquí Antonio Molina nos dice: el mejor anticonceptivo es saber que en 25 años el planeta Tierra empezaría a ser inhabitable para los seres humanos. Sí, muchas Sí, condiciones claro. pueden ir pueden ir cambiando radicalmente, ya se va a hacer más complicado. Es que vean nomás lo que está ocurriendo hoy, lo hablábamos hace un momento. Esas temperaturas tan altas en Europa ya Es hace que absurdo. sea tan difícil inclusive salir a la calle. Les estaba contando a Juan Jesús y a Alejandro en la experiencia que tuvimos hace poco, precisamente en la Antártida. Nosotros antes de ir a la Antártida estábamos en Ushuaia, que es la ciudad más al sur de Sudamérica. Y claro, pues en el hotel estábamos con la televisión argentina. Y en diciembre, enero es verano en el sur, ¿verdad? Sí. Entonces se llegaron a alcanzar inclusive temperaturas en Buenos Aires de 40 a 41 grados Celsius, que no es muy diferente a lo que pasa en España, sí, o en Londres o en la región también de Reino Unido actualmente. Y la previsión, digamos, la precaución del gobierno local era decirle a la gente: vea, por favor, no salgan a la calle. Sí, no salgan a la calle, o sea, evitemos, porque el choque de calor es tan tremendo que puede ocasionar serios problemas, altos grados de deshidratación, inclusive desorientación en algunas personas por el fuerte calor, ¿verdad? Entonces, como que vea, ténganse guardaditos en la casa y eviten salir. Ese tipo de cosas que uno ahorita los ve como algo muy particular de 1 o 2 días por allá en otros países, puede ser la constante y lo normal en unas décadas. Entonces nuestros hábitos tendrán que cambiar, y cambiarán o a las buenas o a las malas. No, ya está. Yo, por ejemplo, ahora que me he metido con esto de los viajes y tal, yo no voy a hacer ningún viaje al hemisferio norte en julio y agosto. No, ¿Para es qué? que es ¿Para imposible, que se me muera alguien? Es imposible, de acuerdo. Pues, olvídate. Juanje, precisamente sobre lo que estaba hablando David, hablábamos con una amiga en común, Mado Martínez, a propósito, un abrazo para ella, que por ejemplo en estas olas de calor, principalmente en España, mucha gente prefería quedarse en casa precisamente para no tener que soportar estas temperaturas, pero eso aumentaba el consumo energético en las casas. Para el aire acondicionado. Exactamente. ¿Y eso qué pasa? Con ese consumo de aire acondicionado extra por estar con el calor, más emisiones de CO2. Si ven que todo es eso... Que, sí, además, bueno, por ejemplo, yo que vengo y
yo soy de Andalucía, o sea, yo soy a 100 kilómetros de África, ¿vale? En plena zona de expansión de la desertización, ¿no? Donde está el desierto de Tabernas, que es el desierto más grande de Europa, que es en la provincia de Almería. Un fuerte abrazo a toda la gente de Almería, provincia a la que amo. Y Granada está al lado, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú tienes un calor ahí importante, y provincias como Sevilla, porque ya es al interior, porque el mar, quieras que no, te modifica algo la temperatura, o Granada, la ciudad en la que yo soy, al lado tiene Sierra Nevada, que son 3.000 y pico metros de altura, y se modera. Pero dentro, lo que es Córdoba, Sevilla, todo esto, pues es 42, 45, que antes se había llegado a eso, y en Granada habíamos llegado a 38 grados, pero no todos los años durante 10 días, 20 días. Eso nunca había pasado. Y además es impredecible. Y claro, pues yo estar en Madrid hace 10 días, que se me hinchasen las manos, que no me encontrase bien, y entonces es meterte en la casa con el aire acondicionado puesto todo el día, y además el aire acondicionado suelta fuera calor y hace que por la calle ya, en la jungla de asfalto, la sensación sea una cosa horrible, pero horrible. Y entonces, con sinceridad, me recordaba a Madrid a cuando yo hace 20 años hacía viajes en julio y en agosto a Egipto, y era como es la temperatura que tenía Asuán hace 20 años. Pero vale, es que Asuán está en pleno desierto del Sáhara. Claro. Pero ya no. O sea, esto es que es muy heavy. En Galicia, que yo estaba en Galicia llegando a Compostela, un calor, pero absurdo. Eso no es normal. Sí, y lo que me huele es que esto va a ir a peor, que todos los años va a ir a peor. Es eso. Y Juanje, que las estaciones se están modificando. De hecho, en la final de la Europa League, que se jugó en mayo en Sevilla, la sensación térmica era superior a los 40 grados centígrados. Estamos hablando en Sevilla, y en mayo, cuando oficialmente no había arrancado el verano. O sea, una cosa absurda. No, es una cosa absurda, pero completamente absurdo. O sea, y luego además va a haber inviernos como muy cortos y con un frío tremendo. Bueno, yo hace 2 años llegué en la segunda quincena de octubre a Madrid en manga corta. En la segunda quincena de octubre en camiseta por la calle, y eso no lo había visto en la vida. Entonces, claro, esto, vamos, que la ciencia tiene que poner el grito en el aire, pero es que no hace falta ser científico, es que eso no lo hemos visto nunca. O sea, es que hay que ser muy zoquete. Entonces, por eso, y si me llaman alarmista, que me llamen alarmista, pero es que nos vamos al carajo. Por eso digo tranquilamente de la energía nuclear, que sé que es polémico tal, porque si nos pegamos 20 años discutiendo qué es lo que hacemos, en 20 años estamos en el carajo. Que ese es el problema, que antes hablábamos del 2048, pero es que a lo mejor es el 2035 o el 2032. Sí, y eso es a la vuelta de la esquina. Claro. Eso no es tan lejos ya no lo... O sea, no es como hablar de la década del 90, ¿no? Que por allá en 50 años, no, es que ya esos 50 años ya están aquí. Claro. Entonces, realmente sí es preocupante. Es también un campanazo para tomar conciencia, no solamente a nivel individual. Es decir, claro, hay grandes fábricas, grandes multinacionales que contribuyen fuertemente a esos cambios, sí, ¿verdad? Pero también hay que considerar que los pequeños cambios desde el hogar, desde nuestros hábitos, contribuyen también fuertemente, porque somos un montón de gente en el planeta, ¿cierto? Más de 7.000 millones de personas. Entonces esos pequeños cambios también contribuyen, de tal manera que sí, esta es un tema coyuntural, es un tema de actualidad, y seguramente tendremos que hacer cosas ya de acciones rápidas y contundentes, claro, porque no es que quede mucho tiempo. No, pues mira, o sea, 50, 60 años realmente ni siquiera es una generación. Menos. Mira, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea. Año 2035 usted no se puede comprar un coche si no es eléctrico. Punto pelota. Las fábricas de coches que se vayan poniendo las pilas, porque no se puede comprar un coche salvo que sea eléctrico y emisión cero. ¿Te gusta bien? Y si no, también. ¿Listo? Y tiene que ser así. Efectivamente. ¿Alguna pregunta o algún comentario más, Alejandro? Aquí precisamente, Juanje, algo relacionado a algo que sucede aquí en nuestro país. Paola Marrugo desde Cartagena nos dice lo siguiente: en Cartagena están haciendo mucho edificio y por cada piso hasta 10 aires acondicionados, y son más de 15 pisos por lo general, es decir, 150 aires acondicionados no más para un solo edificio y 0
árboles alrededor, por lo cual la temperatura en esta ciudad del norte de nuestro país ha aumentado bastante, Juanje, en los últimos años. Es que bueno, yo hay una cosa que no entiendo de Colombia, con todos mis respetos a los políticos colombianos, a los que no conozco ni quiero que me los presenten, ¿vale? No entiendo cómo en este país se siguen haciendo edificios enormes y gigantescos. Algo que, por ejemplo, en Europa está hiper prohibido. O sea, y aquí se hacen torres y torres y venga a hacer torres, y es una cosa que me horroriza. Estilo New York. Porque es inhumano. Sí, sí. Que la gente viva así, por lo menos yo como europeo, y lo digo sin ningún problema, es inhumano. O sea, tú no puedes construir en Europa algo más de 8 plantas, ¿eh? No te dejan. Muy complicado. Porque es normal, porque está en contra de la calidad de vida. O sea, es normal que miles y miles de personas vivan en torres absurdas que parecen colmenas. ¿Dónde está la dignidad humana? O sea, es una bestialidad. Y que eso se siga haciendo aquí, yo es una cosa que me horroriza, o sea, pero me espanta, ¿eh? O sea, no puedo con eso. Bueno, señores, pues la verdad que se nos ha ido el programa casi volando. Vamos pero a hablar de un tema muy importante. Es que es muy importante. No me importa Claro, cargarme el guión, como claro. siempre destrozo el guión. Luego ahora hablamos de las 5 extinciones masivas en la última media hora. Porque es que es muy importante. Entonces tener un científico como David Tobar aquí que nos puede comentar también pues qué está pensando y qué está palpando la comunidad científica. A mí es un tema que me aterra y vengo además de una ola de calor que, bueno, conforme llegué a Bogotá, mis amigos españoles les mandaba pantallazos de 20 grados, tal, fastidiaros que de aquí no me muevo, ¿sabes? Y tal. Entonces no voy a decir el mote que me han puesto allí, el apodo que me han puesto ahora allí por España, porque si no ya la risa, mi Alejandro Bernal se muere, la risa llegaría hasta el fin del mundo, pero bueno, pero es verdad, o sea, es un calor absurdo. En este programa de periodismo de misterio, donde os ponemos los hechos y vosotros decidís qué hay detrás y qué no, y donde somos unos expertos en destrozar guiones, otro más que hemos mandado al carajo desde el minuto 1 del programa, pero creo que está genial esta tertulia con David Tobar hablando de un tema tan de actualidad y que tanto nos preocupa absolutamente a todos, ¿no? Creo que es clave. Y entonces, bueno, pues esto de la sexta extinción masiva, que ojalá no se dé y seamos capaces de frenarla, no ha sido algo único en la historia del planeta. Ha habido 5 grandes extinciones masivas. La primera de ellas, que yo no sé ni qué fauna habría en aquel momento, fue una... A ti se te da mejor este tipo de nombres, David, que a mí me quedan fatal. La primera fue claro la del... ¿Cómo se llama? Ordovícico. Ordovícico silúrico, correcto. Es Listo. decir, son periodos de tiempo que se les dan sus nombres. La gran mayoría de ellos, no todos, pero sí la gran mayoría, de localidades principalmente en Reino Unido. Entonces digamos que porque fueron los lugares, por ejemplo, Donde geológicamente se empezó a estudiar por primera vez. Por ejemplo, el silúrico viene de la población de Silurian, que queda, si mal no estoy, en Gales o en Escocia, por esa región de allí. Y bueno, muchos de estos nombres vienen de allí. Oye, esta extinción de hace 540 millones de años, ¿qué tipo de fauna había en la Tierra en aquella época? Mira, para el ordovícico silúrico, que es un número fácil pues, para tenerlo en la cabeza, es 444, o sea, 444 millones de años. Ah, listo. Ahí se da, eso es súper sencillo. Fauna, había una fauna muy interesante para este periodo. No era, digamos, de extrañar que debido a las condiciones de este periodo geológico hubiese una gran biodiversidad. De hecho, algo bien curioso. Vean, es que esto es maravilloso. La historia de la Tierra es genial. Se dio en el Ordovícico un evento que se denomina el GOBE, que son las siglas en inglés del Great Ordovician Biodiversification Event, es decir, el gran evento de biodiversificación del Ordovícico. ¿Y eso qué sería? ¿Mogollón de peces y tal? Porque todavía no había bichos caminando por la Tierra. Entonces, ¿o sí? Mira, ¿qué pasa? Entonces resulta que antes del Ordovícico venía otro periodo que era el Cámbrico, ¿cierto? En el Cámbrico, a inicios del Cámbrico, se da la famosísima explosión del Cámbrico. O sea, ese fenómeno, ese término, no es que la Tierra haya explotado ni nada de esa cuestión, sino que hubo una gran cantidad de seres vivos que, por las condiciones de la Tierra, se les facilitó pues reproducirse y tener varios linajes, ¿cierto? Pero en el Ordovícico, dadas las condiciones ya ahora de mayor emisión de oxígeno en la atmósfera,
y otros factores ecológicos que contribuyeron a que se dieran más especies en este periodo de tiempo, pues hubo esta gran biodiversificación. Entonces digamos que el Ordovícico arranca pleno, o sea, súper bien. Pero los mares, en la tierra no. En los mares y la tierra también. Más en los mares que en las tierras. Ya para el Ordovícico, pues eso es una muy buena observación, Juan Jesús, ya habían algunas masas continentales. Empieza en el Ordovícico, de hecho, un proceso hermosísimo desde el punto de la paleobotánica, y es que algunas de las algas verdes que están en los océanos ya empiezan a ocupar la parte continental. Entonces ya empieza a haber ocupación de plantas que se denominan no vasculares, ¿cierto? O sea, que no tienen ni tronco ni nada como los árboles que conocemos hoy en día, a ocupar el continente, y también empieza la primera, digamos, gran diversificación de plantas vasculares, es decir, de plantas que ocupan el continente, pero que necesitan estar, digamos, como estructuralmente bien fuertes para que los vientos no se las lleven, ¿cierto? Vale. Eso solo por plantas, pero por animales tendríamos conodontes, que eran como especies de gusanillos con dientes hechos de fosfato, que sirven muchísimo, son unos biomarcadores geológicos muy útiles. Trilobites, que ya están extintos, ¿cierto? Ya hoy en día no tenemos trilobites. Graptolites, bueno, un montón de seres vivos. Entonces digamos que era un periodo de tiempo agradable en términos de la gran diversidad de organismos vivos. Pero comienza a haber fluctuaciones en la atmósfera, ¿cierto? Que conducen a unas muy bajas temperaturas, en donde la Tierra llegó a alcanzar temperaturas globales de más o menos 8 grados Celsius, muy bajo. De hecho, de las 5 extinciones masivas, esta se caracteriza porque, a diferencia de las otras 4, es con temperaturas bajas, ¿sí? Muy bajas a nivel global. ¿Qué es lo que posiblemente ocurrió? Varias hipótesis al respecto. Bueno, vamos a arrancar con las, digamos, unas que son poco conocidas y terminamos con la más interesante, pero la más debatible de todas. Bueno, que es la bendita supernova, que estamos hablando de esa supernova ahorita. Antes de empezar. ¿Cierto? Sí. Bueno, listo. Entonces, de esas hipótesis, hay una que tiene que ver con precisamente la tectónica de placas, que es todo este proceso global en el cual hay un reciclaje de la corteza producto de la actividad interna de la Tierra. Bien, entonces en esa tectónica de placas, cuando se chocan las placas unas con otras, se puede producir subducción, que es básicamente cuando una se consume por debajo de la otra, una placa se mete por debajo de la otra. Puede haber bordes divergentes, que es donde se está rasgando la corteza de la Tierra y por allí sale magma y genera nueva corteza, ¿cierto? Y dentro de ese proceso de la tectónica de placas se da la formación de las orogenias o las cadenas montañosas, puntualmente para este periodo de tiempo de los Apalaches. Los Apalaches están en la costa oriental de Norteamérica, ¿cierto? Hoy en día ese es lo que llamamos en geología un margen pasivo, es decir, ahí no hay subducción de placas ni nada, sino que está quietico. Por consiguiente, ya es una cordillera que es baja en topografía, en altura, porque la erosión ha ido que vaya perdiendo esa altura. Pero cuando tú generas nuevas, digamos, cordilleras, estás exponiendo más roca en superficie, eso produce una mayor tasa de erosión. ¿Qué pasa? Cuando empieza a llover, ¿verdad? O empieza el viento a interactuar contra la roca, eso empieza a erosionar la roca. Eso contribuye a que haya más cantidad de nutrientes en los océanos, que es donde principalmente hay más organismos vivos, ¿cierto? Al haber más nutrientes, estás de alguna manera metiéndole como que comida al océano, entonces tienes una proliferación de seres vivos, principalmente algas verdes. Entonces, claro, estas algas verdes están contentísimas en el océano y empiezan a emitir oxígeno en grandes cantidades, pero para emitir oxígeno tienen que consumir algo. Y ustedes ya lo saben, ¿cierto? CO2. Entonces, claro, cuando empiezas a quitar grandes cantidades de CO2, estás quitando gases de efecto invernadero. Por consiguiente, ¿qué le pasa a la Tierra? Empieza a bajar la temperatura global. Y se enfría. Y se hace hielo. Eso es una nota. Puede que sea una explicación viable, ¿cierto? Pero digamos, es una hipótesis que, basada en muchas evidencias, muchos datos, tiene mucho sentido, ¿vale? Está la hipótesis... No nos va a dar tiempo, como digamos... De tanta cosa. ¿Lo de la supernova lo mencionamos rápido? Sí, entonces te iba a decir que nos metiéramos en la supernova, que es la más fantástica, que no sé si es posible o no. Sí. Explícanos qué es una supernova y por qué hay algunos científicos que piensan que radiaciones gamma, que rayos gamma, que no sé qué son los rayos gamma, si nos lo explica genial, es como si hubieran
quitado la atmósfera de la Tierra. Efectivamente, esta hipótesis que se publica hacia el año 2012 más o menos en el Astrophysical Journal, que es una revista científica, ¿verdad? Muy importante. En donde un grupo de científicos realiza unos modelos computacionales sugiriendo que en las cercanías del sistema solar pudo haberse presentado un evento que se conoce como un gamma ray burst o una emisión de rayos gamma, que son eventos poco comunes en el universo. Se han observado, digamos, pocos. Normalmente cuando se observan actualmente se observan en galaxias muy lejanas y eso produce gran emisión de rayos gamma. Bueno, la radiación gamma, ¿qué es? ¿Y por qué se produce? ¿Porque explota una estrella? Las fuentes no se conocen con certeza porque como son tan pocos los eventos, no se sabe a qué corresponde. Hay varias hipótesis al respecto, pero como este no es un tema de astronomía, lo mencionaremos después en otro programa. En otro programa. Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, esos gamma ray bursts pudieron haber afectado, ¿cierto? Esa emisión de rayos gamma, haber afectado la atmósfera terrestre. Entonces, la radiación gamma es una radiación muy energética que destruye, ¿cierto? Tiene una gran cantidad de energía, que unas ondas que tienen mucha frecuencia. Como los rayos X, pero a lo bestia. Pero mucho más tremendo. Okay. Que pueden, de alguna manera, romper los enlaces del ozono y de los gases que forman la atmósfera. Entonces, de alguna manera, puede haber barrido la atmósfera terrestre. Al barrerla, ¿cierto? Al quitarla, al soplarla y quitarla por un periodo de tiempo, es como cuando uno en las madrugadas, ¿cierto? Está acurrucadito con las cobijas y se quita uno la cobija. Qué frío tan tremendo, ¿cierto? Entonces, claro, tú le estás quitando de alguna manera esa cobija a la Tierra, que es la atmósfera, y hace que la temperatura baje drásticamente. Es complicado de falsear o verificar esa hipótesis, pero realmente es muy interesante. Eso es muy ingeniosa, por lo menos. Ser. ¿Sí? Pero bueno, ahí es donde vienen estos grupos de científicos también a ver qué datos se encuentran para ver si es viable o no es viable. ¿Listo? Bien. Okay. Eso por la parte del ordovícico. Pero como bien lo mencionabas, Juan Jesús, hay otras extinciones masivas. Efectivamente, y nos vamos a la siguiente, que es la Devónica. Y lo que he estado leyendo, un inculto como yo en temas científicos, es que el Devónico le llaman la era de los peces. O sea, que es como si... Efectivamente, o sea, en esa época, yo recuerdo que vi un documental de esto que me encantó, porque ya ponían la Tierra como un lugar súper verde, con bosques, y como había un montón de oxígeno, con unos insectos que eran pero como gigantes, una cosa así absurda. O sea, que era un mundo, digamos, como muy grotesco, muy exótico, diría yo, ¿no? Bastante. Mira que cuando en geología y de hecho con mis estudiantes nos ponemos a revisar estos eventos de la Tierra, uno se pone a ver la Tierra hacia el Devónico, hacia el Silúrico, hacia el Ordovícico, y es un planeta extraterrestre. Claro. Es decir, es como ver otro planeta. Sí, como si una avispa fuera de medio kilo, pesara medio kilo. Miriápodos, que son los 100 pies de 5, 6 metros, 11 metros de largo. Cosas, pero tremendas. 100 pies de 5 metros. Imagínate, si uno se asusta con uno de esos chiquiticos, ¿sí, no? Uno con 100 metros andándole en la sala, en la casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Libélulas gigantescas. Bueno, que eso se da hacia el Devónico. Okay. Digamos, hay gran cantidad de insectos también, pero se da esta parte del gigantismo principalmente hacia el Carbonífero. Pero en el Devónico, que es esa extinción del Devónico tardío, que se caracteriza también porque tuvo un periodo de duración de eventos catastróficos, de variaciones grandes del clima terrestre, de más o menos 20 millones de años. O sea, este es un periodo largo de tiempo en el que hubo esos cambios que produjeron esta extinción masiva. Para dar datos y tenerlos allí presentes, a la del Ordovícico, que fue la primera extinción masiva de la Tierra, se estima que más o menos el 85% de especies marinas... 85, que es bastante. Es una barbaridad. Sí, ¿cierto? Claro. Para el Devónico, para esta que estamos hablando, se tiene estimado que entre un 75-77% de especies, tanto marinas como continentales, se extinguieron. Es una característica interesante, es que cuando una especie se extingue, ya más adelante en la historia no vuelve a surgir. Entonces son muy buenos marcadores porque tú puedes delimitar periodos de tiempo con esas especies, efectivamente. Entonces es una característica interesante. Ya, por ejemplo, las amonitas, que son un tipo de cefalópodo, ¿cierto? Como una caracola, sí. Como una caracola, eso, cefalópodos, porque cefalo, cabeza, podos, patas, es decir, que de las cabezas le salen las patas, como los pulpos, ¿cierto? Ya se acaban en el Cretácico, ¿cierto? Que es más o menos 66 millones de años, que es cuando termina el periodo Cretácico, y de ahí para adelante ya no se encuentran más. Entonces, esos son marcadores muy buenos. Pero entonces, para el Devónico, 75% de las especies marinas y terrestres se extinguieron. También por variaciones
de oxígeno en la atmósfera y cambios considerables en la temperatura. De lo que he estado leyendo, corrígeme si me equivoco, David, es, por ejemplo, hipótesis, ¿no? Una, por ejemplo, es que, pues eso, es ese mundo tan verde y tan exótico, pero no había herbívoros, no había bichos que se comieran las plantas, según he leído, ¿eh? No sé si es cierto o no. Y eso podía hacer, efectivamente, igual, que empiecen a crear oxígeno, y es igual que la primera. Claro, entonces, ¿qué produjo que hubiese tanta captura de CO2 de la atmósfera? Una gran proliferación de árboles, ¿cierto? Y claro, estamos hablando de periodos, y no solamente de árboles, de cianobacterias, de algas verdes, es decir, todo un conjunto. Es que a veces los océanos se nos olvidan y los océanos son muy importantes. Entonces, los océanos contribuyen tremendamente. El hecho, por ejemplo, de tener también grandes masas continentales que obstruyen las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas son como termostatos terrestres. Entonces, regulan la temperatura de la Tierra, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes ese truncamiento de las corrientes oceánicas por formación de nuevos continentes, producto de esa subducción, etcétera, eso también contribuye a que las temperaturas fluctúen, ¿cierto? Entonces, digamos que son varias hipótesis al respecto que de alguna manera nos ayudan a entender qué puede haber pasado. Ok, y ahora nos vamos a la tercera, la pérmica triásica. Y entonces, bueno, pues aquí esta creo que fue como la más heavy de todas. Esta fue una salvajada, pero una salvajada. Entonces, o sea, aquí nos libramos de milagro. Párenle bolas, señores oyentes y señoras oyentes también, que nos están escuchando esta hora. Los científicos le están comparando la sexta con esta y las causas similares. Exactamente. Entonces aquí hay una cuestión súper importante. Aquí hay una cuestión interesante de esta extinción. Como bien lo mencionaba Juanje, esta es la mayor extinción de la Tierra. Correcto. La mayor extinción de la Tierra. La segunda es de la que hablamos primero, que es la del Ordovícico. Pero esta del Pérmico Triásico, que se hace 252 millones de años, tiene la característica de que el 96% de las especies marinas se extinguieron. 96, sí. Wow. Eso es muchísimo. Eso es una bestialidad. Y 73% de especies continentales se extinguieron. Es decir, básicamente cuando uno se pone a ver estos registros, la vida nuevamente surge de alguna manera, ¿verdad? Buscándose su forma de ocupar nuevamente un espacio en la Tierra, pero en este periodo y en esta extinción masiva, por poco se acaba la vida en la Tierra. Bien, ¿cuál es la hipótesis más probable? Digamos más probable, sí, o la hipótesis en la cual la comunidad científica está más de acuerdo? Resulta que para ese periodo de tiempo se dio un anómalo evento de ascenso del magma desde el manto hacia la superficie. En el periodo inmediatamente anterior al Pérmico viene el Carbonífero, que se caracteriza, como su nombre lo indica, la Tierra ardió. Porque había una gran cantidad de árboles, ¿cierto? De árboles con material leñoso, con gran cantidad de lignina, que es como la parte leñosa, la parte dura de los troncos, ¿cierto? Y cuando mueren los árboles, van siendo sepultados, van siendo por sedimentos, etcétera, y dan paso a la formación de una roca sedimentaria química que conocemos como carbón, ¿cierto? Entonces, claro, se llama carbonífero ahora porque en ese periodo las grandes extensiones de tierra están cubiertas de árboles y cuando mueren y se sepultan dejan depósitos muy gruesos de carbón. Para el periodo siguiente, que es el Pérmico, resulta que hay un gran ascenso de magma que atraviesa todos esos estratos ricos en carbón y entonces, claro, cuando tú quemas toneladas y toneladas y toneladas de carbón durante 60.000 años o incluso, como algunos estudios sugieren, durante millones de años, pueden ser 2 o 3 millones de años, de constante quema de CO2, de carbón que emite CO2 a la atmósfera, tú estás cambiando las condiciones del planeta de una manera tremenda. Absurda. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces allí comienza un incremento altísimo de temperatura en la Tierra, un incremento de acidez, ¿verdad? En los océanos y empiezas y destruyes los ecosistemas más sensibles primero y ya posteriormente, como muchos otros animales y otros seres vivos dependen de esos primeros animalitos, ¿cierto? O otros seres vivos que se han muerto, entonces toda la cadena trófica se empieza a alterar. Y empieza a haber una gran extinción masiva. ¿Por qué? Y un paréntesis chiquito ya para ir acabando con lo que mencionaba Juan Jesús hace un momento, y es que ¿por qué lo estamos comparando con la de ahora? Con la de ahora. Por las cantidades de CO2. Se tiene un estimado, aquí tengo el dato más o menos, que aproximadamente 14.5 billones con B de burro, billones de toneladas de CO2 se han emitido o se emitieron a la atmósfera en ese periodo de tiempo. Hoy en día no es tanto esa cantidad,
pero sí estamos por unas cantidades considerables a los varios millones de toneladas que se han emitido a la atmósfera. Y no paramos de emitir. Y no, ahí está otra cuestión que es el problema. Que listo, vaya y venga que se haya emitido, vale. Pero y que no se empieza, no, pero y seguirá aumentando. Seguirá aumentando. Por ejemplo, China está geográficamente en la zona en donde para el carbonífero había grandes cantidades de carbón. Entonces, por eso es que de alguna manera uno ya va entendiendo por qué China depende industrialmente de sus emisiones, del consumo de carbón. Claro. Sí, o sea, casi que todo el carbón que consumimos en el mundo viene del carbonífero. Aquí, obviamente, en Colombia, en la Guajira, ¿cierto? Hay depósitos de carbón, pero enorme. Comparado con lo que hay del carbonífero de China, es un rasguñito, es una motica, ¿sí? Entonces, claro, por eso es que lo comparamos con el Pérmico, es por la cantidad que se ha emitido y que se estima seguirá emitiendo. Tal vez no lleguemos a estos valores, pero sí, es pero que no se necesitan estos valores tan grandes. Para que nos vayamos al carajo. Exactamente, ahí es donde radica el problema. Qué bueno, tío. Y esto es, no sé, para que nos haga pensar y recapacitar, ¿vale? Que esta es la que está comparando la ciencia. Y fíjate que fue la más heavy. Dijiste el 97% de los animales marinos. No, sí, cuidadito, es una bestialidad. Es muchísimo, es muchísimo. Una barbaridad. Bueno, vamos a hace 200 millones de años, una que se llama la Triásico-Jurásica. Correcto. Vale. Y esto también, bueno, aquí me imagino que ya estaban nuestros amigos los dinosaurios ahí, ¿o todavía no? Sí, ya estaban presentes. Ya había dinosaurios, bastantes, cocodrilos como los de ahora. Muchísimos, de hecho, gran variedad de cocodrilos desaparecen por esta extinción masiva. Y se empieza a dar también la extinción no solamente de estos saurios, ¿cierto? Tanto marinos o los dinosaurios, que pueden ser voladores o continentales, etcétera, sino se da la extinción de otras especies, ¿verdad? También de invertebrados, de plantas también, muchas otras especies sucumben ante esta extinción masiva del Triásico, que es un periodo geológico, que terminando ese periodo y arrancando el otro, que es el Jurásico, se da esta extinción masiva hace 201 millones de años. ¿Y esta por qué fue, David? En este caso, se estima que por el rompimiento del supercontinente, que seguramente en el colegio ustedes lo habrán escuchado y lo tendremos presente, que es el supercontinente de Pangea. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces teníamos toda esa masa continental grandotota que era el supercontinente de Pangea, y comienza a romperse producto de actividad magmática del manto, ¿cierto? Entonces empieza a desgarrar ese continente, ¿verdad? Que da paso a la formación de lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico, que se da más o menos hacia el Jurásico unos 180 millones de años, cuando ya se empieza a abrir esa gran cuenca que topográficamente el continente al rasgarse empieza a reducirse su altura, entonces empieza el mar a invadirlo y forma un nuevo mar que es el mar Atlántico. Y esta extinción sí es la que hace que los dinosaurios se conviertan en los reyes del planeta. Claro, entonces facilita efectivamente ya que esta nueva formación de continentes, ¿cierto? De más masas continentales, o de diferentes masas continentales distribuidas en el planeta Tierra, genere también una diversidad de esos seres vivos que se vuelven predominantes ya para el Cretácico, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empieza a salir ese magma del manto y empieza a llegar a la superficie, como atraviesa roca, empieza a emitir, ¿adivinen qué? Mucho CO2. Entonces volvemos a la misma historia. Entonces hay un cambio considerable en las condiciones del planeta para que se presente esta extinción masiva. Oye, macho, y que alguien siga dudando del cambio climático cuando estamos repasando todas las extinciones del planeta y varias de ellas han sido por el tema del CO2, me parece de flipar. Nos quedan solo 6 minutitos. Y yo le había dicho al señor Alejandro Bernal que se preparase lo de los dinosaurios, ¿vale? Para que lo contara. ¿Lo puedes contar en 2 minutos, macho? Una Venga, pincelada, dale, Juanje. tío. Hace 65 millones de años, de acuerdo a la ciencia, un asteroide impactó la zona de Yucatán en México. Y el impacto de esta gran roca desde el espacio suscitó que gran cantidad de partículas de polvo y de tierra cubrieran los cielos de nuestro planeta. Se terminó el proceso de fotosíntesis, al menos en aquel instante, Juanje, se desbalanceó por completo el ecosistema. Hubo variaciones de temperatura y esas variaciones hicieron que quienes eran los reyes del mundo en ese momento, los dinosaurios, se extinguieran. Ahora, un dato muy rápido antes de terminarlo.
La revista Scientific Reports en el año 2017 afirma que el impacto de este asteroide, Juanje, fue en un punto tan exacto y tan preciso para poder pues crear esta especie de hecatombe en el ecosistema de la Tierra, que si este meteoro hubiese caído en otra parte, esa extinción no hubiese ocurrido. Así no hubiera sido tan heavy. Qué fuerte. Yo te digo una cosa muy chistosa. Bueno, yo un dato que tenía por aquí que me parece de flipar. O sea, es un asteroide que tenía unos 12 kilómetros. Sí, y, eso te iba a decir, es menos del largo de Bogotá, para que se hagan una idea. O sea, es comparado con el tamaño de la Tierra, un granito de arena. Pero en cambio a esa velocidad equivale a la explosión de 10.000 millones de bombas atómicas. Y en el punto en el que impactó, Juanje. Hay cuando te recorres esa zona en Yucatán, los mayas lo llamaban Puuc. Puuc significa colina. Y efectivamente, cuando vas, no paras de hacer así con el coche. Subes, bajas, claro, es como si tiras una piedrecita a un cuenco con agua y la sonda. Entonces el meteorito pegó tal cebollazo que lo que hizo que todo el paisaje durante cientos de kilómetros sean pequeñas colinas. Sí, claro. Y mira que alrededor de la parte continental de la península de Yucatán hay muchos ocelotes, que son como esas piscinas naturales que se producen por disolución de las rocas calizas y generan esas piscinas naturales hermosísimas. Y cuando uno observa geográficamente la distribución de esos cenotes, perdón, no celotes, sino cenotes, los cenotes. Sí. De esos cenotes uno encuentra que tienen un patrón concéntrico. Claro. Y ya cuando uno ve las imágenes de los datos geofísicos del impacto que fue en la parte marítima, ¿cierto? Que está cubierto del mar, uno ve como el salpicón, como el cráter de impacto, muy bien allí con los datos geofísicos. El golpe elevó Yucatán y por eso en Yucatán no hay ríos. Entonces los mayas, para poder tener agua, inventaron una cosa que se llama chultunes, que es recogían el agua de la lluvia y los llenaban porque no tenían ríos, claro. Porque elevó la península de Yucatán, entonces no hay ríos. Ese dato está muy interesante, no sabía que no habían ríos en esa parte. No hay ríos. Claro, y normalmente los ríos van de las partes altas, de las partes montañosas y desembocan en los mares. No puede, no hay ríos. Tío. Claro, me lo explicaron allí los arqueólogos, por eso, que es por el efecto de... Un drenaje inverso, que es lo que uno, por ejemplo, aquí en el Meta observa muy bien por el levantamiento de la cordillera también. O sea, chévere ese dato. Bueno, me lo va a tener muy bien, muy bueno. Entonces, efectivamente, el asteroide, aunque vale la pena decir, y ya para ir cerrando, si les parece, sí, claro. No es la única hipótesis. Hay parece que claro, y parece ser que fueron como varios eventos. Claro, el casquete del asteroide tomó mucha relevancia por toda esta secuencia de rocas ricas en iridio que se encontraron en la parte de México, también en la parte en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Y bueno, fue muy popularizada por Walter Álvarez, quien fue tal vez el primero, junto con otros científicos de la British Petroleum, que estaban haciendo exploración de hidrocarburos en el Golfo de México, y encontraron esa estructura de impacto. Pero parece que fueron otros aspectos también, variaciones también de nutrientes al océano, o sea, muchas cosas que confluyeron en ese periodo de tiempo para llegar a la extinción del Cretácico Paleógeno, que es la más reciente, la más popular, pero famosa, la menos problemática de todas las otras. Es la que más conocemos, pero fue la que solamente contribuyó con un 65 a 68% de las especies que acabaron. A lo mejor fue la más problemática porque hizo que los seres humanos, que somos nosotros los mamíferos, triunfaran. Y fíjate la que estamos liando. Bueno, falta un minutito y medio, así que cierre y conclusiones. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos, amigo. Juanje, un tema de preeminente actualidad. Podríamos quedarnos hablando más tiempo, pero bueno, el tiempo apremia y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con ws. David Tobar, tienes ahí 30 segunditos y tus redes sociales. Claro que sí, invitadísimos. Me pueden seguir en Twitter en @planetobar, en Instagram como @geoplanetobar y en Facebook al Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología UN, que es el grupo de investigación de la Universidad Nacional, donde también damos a conocer muchos de estos temas. Amigo, muchísimas gracias. Pues qué deciros, que me encanta tener charlas así, que yo sé que además a todo nuestro público le encantan los temas de ciencia. A mí me encanta la divulgación científica, cuando viene gente como David Tobar, que hace que la ciencia sea sencilla y nos llegue a todos. Pero es que, señores, en este caso creo que es muy heavy, porque la ciencia no solamente nos aporta conocimiento, la ciencia ahora podría salvar el planeta. Ya nos está diciendo, cuidaditos, señores, que se nos acaba el chollo, que esto no es tan fácil, que estamos destruyendo a la madre tierra.
Y si la destruimos, ¿sabéis lo que va a hacer? Quitarse las pulgas de encima y ella intentar continuar viviendo. Las pulgas, por desgracia, somos nosotros. Y nunca olviden que vivamos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.